Tenemos que tomar foto de la asistencia o algo, como los otros maestros. No, no es necesario. Yo tomo lista. Ok. Muy bien. Ahora sí, ya estoy grabando. Muy bien. Pues bienvenidos, muchachos. Sean al cuarto parcial, al cuarto y último parcial de lo que queda de clase. Así que viendo como que estamos en la misma situación todavía de la contingencia, de no clases presenciales, pues vamos a continuar con lo que son las clases virtuales. Y como tenemos el tiempo reducido, vamos a ir un poquito más rápido que habitualmente para alcanzar a ver todos los temas. ¿De acuerdo? Igual, si tienen alguna duda, pueden hacerla por aquí. Y también, si no tenemos problemas, pues vamos a intentar resolver las dudas en CES Web. Bueno, la última vez que nos vimos, estuvimos platicando un poco sobre las técnicas de recolección de datos. Si se acuerdan, eran acerca sobre la entrevista, el cuestionario y la observación. Espero que se acuerden. Y vimos la diferencia más que nada sobre estos tres tipos de técnicas de recolección de datos. Ahora, con lo que vamos a ver en este nuevo parcial, va a ser acerca sobre los gerentes o el desarrollo de los gerentes. Ya habían tocado este tema en parciales pasados, en materias pasadas, ¿no? No, Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les comento. Vamos a iniciar con el desarrollo de los docentes. Pero antes de hablar precisamente de los docentes, necesitamos saber que dentro de una empresa o dentro de una organización existen partes interesadas, perdón. Existen partes interesadas dentro de lo que es la organización, dentro de la propia organización, y también hay o existen partes interesadas externas a lo que es la organización. Principalmente, y para no perder mucho tiempo, vamos a hablar sobre las partes interesadas dentro de lo que es la organización. Como les comento, también existen partes interesadas, perdón, fuera o externas de la organización, perdón, que pueden ser el público a quien va dirigida los productos o servicios de dicha organización. Por ejemplo, pueden ser el gobierno, por ejemplo, y muchas más, que como les comento, no los vamos a ver ahorita, no los vamos a ver el día de hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y nos vamos a centrar en las partes interesadas dentro de lo que es la organización. Una de las partes interesadas dentro de lo que es la organización son los accionistas. ¿Ya habían escuchado de esta palabra? ¿Saben a qué se refiere? Sí, accionistas vendrían siendo gente que también compra acciones de la empresa, o sea, una parte de ello. Financia el crecimiento de la empresa a cambio de un pequeño porcentaje de la misma. Ok, exactamente, muy buena respuesta, perdón, muy bien, Balán. Sí, exactamente, los accionistas son aquellas personas que proveen de material primario o de material capital, más que nada capital, es decir, el dinero. Los accionistas se pueden decir que es como el fundador, el que pone todo para que la empresa se dé o la organización se dé. Es decir, tanto material como capital. O sea, lo económico para que la, la organización avance. ¿De acuerdo? Los gerentes también es otra parte interesada dentro de lo que es la organización. Los gerentes, ahorita vamos a hablar de ello y es lo que me gustaría extenderme un poquito más, son aquellas personas que dirigen las ideas, los principales cambios dentro de la organización. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Y la fuerza de trabajo, que también es otra parte interesada dentro de lo que es la organización, que es muy importante, se puede decir que es la mano de obra. Son los empleados no administrativos que están dentro de la organización. Por ejemplo, si
nos vamos a maquilas. La fuerza de trabajo, pues son las personas que están en la línea, en la producción, en la línea de producción. Aquí se les llama operadores de producción, más que nada. Son aquellas personas que no están dentro de un puesto administrativo, por así decirlo. Son los obreros, ¿de acuerdo? Y como les comento, nos vamos a centrar más que nada en lo que son los gerentes. Y el gerente es una persona importante que es quien se encarga de dirigir, pues, gestionar, perdón, y administrar una sociedad, empresa u organización. Es decir, se puede decir que entre todas las personas que están detrás de él, es la persona que está más en contacto con la empresa, con la cultura y con la fuerza de trabajo. Cuando hablábamos de los consultores internos o externos, también abordamos un poco de lo que eran los gerentes. El gerente puede ser un agente de cambio, un consultor interno, quien busca los cambios de primera orden. Es decir, que intenta transformar un poco más allá lo que es la situación actual de la organización. Pero si él no puede o se le dificulta un poco, también se puede echar de la mano con los consultores externos. ¿De acuerdo? Entonces, el gerente es quien se encarga de dirigir y administrar lo que es la organización, la empresa. ¿De acuerdo? Antes de llegar a los altos directivos, él es quien está al pendiente de que todo lo que esté en la organización se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Es decir, son empleados responsables de coordinar recursos, tanto material como capital, dentro de la organización y asegurar que las metas se cumplan satisfactoriamente. Es decir, si tenemos metas, si queremos un cambio, tenemos que ver nosotros como gerentes que se dé tanto lo material como el capital para que el cambio dentro de la empresa o de la organización se cumpla, que bien podría ser una meta. Por supuesto, metas dentro de una organización hay muchísimas, pero por poner un ejemplo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, manita arriba, perfecto. Entonces, continuando, los gerentes son agentes de los accionistas. Es decir, los accionistas, viendo de jerarquías, que es la máxima autoridad, los accionistas pueden y deben de crear una junta directiva para asignar gerentes dentro de una empresa. Entonces, estos gerentes son agentes enviados, digamos así, de los accionistas. Y por supuesto que las contribuciones, más que nada, y las más importantes, son las capacidades para dirigir las respuestas o la toma de decisión de la organización ante las presiones, dentro y fuera de ella. Es decir, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi organización? ¿Qué es lo que necesito yo como gerente para que mi organización cambie de un estado actual a un estado mejor, a un estado futuro más estable, más económico? Sí, la estabilidad que comentábamos anteriormente. ¿De acuerdo? Y dentro, como les comentaba, dentro y fuera de ella. Es decir, ver por los consumidores, las personas o el público que consumen los productos o servicios que proporciona la organización. Por ejemplo, los gerentes deciden o toman decisiones sobre abrir nuevos mercados o encontrar nuevas oportunidades para que su producto se venda mejor y se venda más, por así decirlo. Esa podría ser una presión fuera de lo que es la organización. Es decir,
qué es lo que el consumidor quiere. Y, por supuesto, si mi organización puede cumplir con esa necesidad, tengo que adaptarme a esa nueva necesidad. ¿De acuerdo? Y, sobre todo, los gerentes trabajan con las recompensas que inducen a que ellos mismos desempeñen sus actividades, tanto ellos mismos como la fuerza de trabajo, que es más que nada, se dividen en dos, que es la compensación monetaria, es decir, los salarios. Los salarios, los bonos, por ejemplo, las prestaciones y toda esta parte que tiene que ver con los salarios son las recompensas que pueden inducir a los gerentes, perdón, para desempeñar sus actividades. Y sobre todo, que es la más importante de mi punto de vista, la satisfacción psicológica. La satisfacción psicológica se refiere al poder o la influencia que tiene un agente o un gerente más que nada sobre otras personas. ¿Sí? Aquí es muy, muy, muy importante esta parte de la satisfacción psicológica. ¿Por qué? Porque entre un grado más arriba, por decirlo así, se da lo que es el poder, el desempeño de un gerente puede llegar a ser mayor. Y esto puede dar como resultado que los procesos dentro de la organización se muevan mejor, que no existan muchos problemas entre los trabajadores de la fuerza trabajadora y que por supuesto el cambio o las metas que se quieren cumplir o que se quieren cambiar, por supuesto, se den de una mejor forma. Pero por supuesto, como saben, para todo hay niveles. Si esto es muy bajo o es muy, muy alto, pues va a ocasionar que la ambición entre en ellos mismos y puede llevar a malos pasos, por así decirlo, a lo que es la organización. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, como lo comentábamos hace un momento, dentro de lo que son las organizaciones existen lo que son las jerarquías. ¿Sí saben lo que es una jerarquía, verdad? Sí. Perfecto. La jerarquía básicamente es el nivel, digamos, de poder o de influencia que tiene unas personas sobre otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos viendo o nos ponemos de ejemplo la familia. ¿Quiénes van a ser propiedad o prioridad, por ejemplo? Los altos mandos en la familia pues serían los papás, ¿no? Los papás o papá o mamá, no sé, cada familia pues llega o tiene que llegar o tendría que llegar a un acuerdo de decir, no, pues yo soy el jefe de familia porque yo aporto más económicamente, X, razones que tendrán. Por ejemplo, si decimos que en una familia, pues la mamá es la jefe o la jefa de la familia, pues ella podría ser como los accionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella provee de material primario y de capital para los hijos. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? O más o menos. Y designa de gerente el hijo mayor. Sí, muy bien, exactamente. Es un buen es un buen ejemplo, pero no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, no hay hijos favoritos, no hay, pero sí pueden llegar a hacerse cargo de algunas actividades. Entonces, según la jerarquía, el hermano menor sería el mano de obra, el obrero. ¿Sí? Si lo O quieren sea, ver pero así. yo me refería porque como que la mamá le da ese apoyo al hermano mayor para que él cuide a sus hermanitos y es como que le está Y el algo hermano así. mayor se aprovecha de eso. Digo, Sí, sí. Si lo quieren ver así, sí, pero pues ya ahí estaríamos hablando de lo que son las estructuras familiares, donde no tendría por qué ser así. Es decir, el hijo mayor, por supuesto, aunque por mayor que sea,
no tiene por qué estar al cuidado de los hijos menores. Pero bueno, esta es otra cuestión. Pero sí, se podría decir que el hijo mayor puede echarle la mano a la mamá para que en casa todo se lleve de una forma armoniosa, perdón. ¿Sí me explico? No decir, yo te puedo mandar porque soy más grande o porque soy el gerente. No, decir, todos somos iguales, todos tenemos responsabilidades que necesitamos cumplir. A eso quería llegar. Todos tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Y yo como gerente o como hermano mayor, veo que esas responsabilidades que tienen los demás se cumplan. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Incluyendo las propias. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque si No, me refiero a que las propias las hagan los hermanos menores. Ok, no. Ahí no. Pero bien, no, ahí no. Sino las propias de nosotros mismos, pues para que el lugar o la casa, el ambiente familiar no sufra una factura, ¿no? Es hijo único, ¿verdad? No, no soy hijo único. El mayor. Sí, el mayor. Pero bueno, ese es un ejemplo muy, muy grande y a lo mejor no quedó muy claro con ese ejemplo. Pero bueno, vamos a poner otro ejemplo. Es decir, vamos a la escuela, ¿no? No, sin ofender a nadie ni nada por el estilo. Es decir, los altos directivos o los accionistas, pues sería el dueño, ¿no? El dueño que funda la escuela, el dueño que puso el material, la construcción para los salones, para los materiales, para todo. ¿De acuerdo? El comité, bueno, si lo alcanzan a ver en la pantalla, déjenme checar. Esta parte, ¿se alcanzan a ver? Esa es una jerarquía. ¿Sí? Los accionistas, por ejemplo, en la escuela, son aquellas personas, son los dueños de la misma escuela. Después del dueño o los dueños, que pueden tener varios, se forma como una junta directiva donde se analizan los puestos más abajo. Es decir, los gerentes, los directores generales, por supuesto, y por ejemplo, y más abajo, y más abajo, y más abajo. Entonces, los comités o los miembros de la junta directiva son quienes votan para designar a un gerente, por ejemplo, o a un director. ¿De acuerdo? Pero no vamos a entrar mucho en lo que es la jerarquía, nos vamos a tratar de expandir un poquito más en los gerentes. ¿De acuerdo? Entonces, nada más quería que vieran la jerarquía de una organización. La jerarquía, en el primer nivel están los accionistas, que por lo general son quienes aportan capital para que la empresa pueda ir funcionando. Después, los accionistas se juntan y crean una junta directiva. Después de esta junta directiva salen los directores, director general, presidente o director de operación, los vicepresidentes ejecutivos, vicepresidentes sí, exactamente, vicepresidentes más que nada. Y estos personajes o estas personas no están tan de lleno o no están tan entrados dentro de lo que es la organización. Los gerentes son quienes trabajan, viven y conviven con la fuerza trabajadora, ¿no? Y es por eso que nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es los gerentes. Para esto existen diferentes tipos de gerentes. Como lo comentábamos, gerente corporativo es aquella persona que establece una estrategia de corporación, como un todo. Es decir, necesito que toda mi organización, aunque esté dividida en departamentos, yo necesito que todo esté junto. Yo necesito que exista comunicación dentro de lo que son estas divisiones o departamentos, de que todo se lleve con un control. ¿De acuerdo? Y los gerentes de división son aquellos que
nada más establecen políticas para el departamento perdón, para el departamento que se encarga. Por ejemplo, si yo soy el departamento de recursos humanos, perdón, por ejemplo, entonces yo voy a ser el gerente de división y nada más voy a ver lo de mis compañeros o de los trabajadores, digámoslo así, que están por debajo de mí, viéndolo en una jerarquía. Entonces yo pongo políticas y ellos me tienen que responder a mí y yo tengo que responder a los altos directivos. ¿Por qué? Porque soy gerente. Todos los informes que me piden yo se los tengo que pasar al más alto nivel. ¿De acuerdo? Y los gerentes funcionales, que son los que ellos realmente están con las personas, con los trabajadores, y son los responsables del desarrollo de las habilidades y capacidades funcionales para que las competencias básicas se puedan dar dentro de lo que es la empresa y así puedan dar lo que es una ventaja competitiva. Es decir, yo como gerente funcional te doy cursos, te doy capacitaciones para que puedas desarrollar esa habilidad que necesito que emplees dentro de la división para que nosotros como organización o como departamento tengamos una ventaja competitiva sobre las demás. ¿Sí me explico? Me fui muy rápido. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí quedó claro? Más que nada las diferencias. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? O la vemos por CES Web, como ustedes gusten. ¿Sí? Bueno. Entonces, más que nada, es lo más rescatable o lo más importante sobre el tema de los gerentes. Ahorita por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar aquí, pero es muy importante que sepan diferenciar entre los gerentes corporativos de división y funcionales. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Y pues por supuesto que van a tener asignatura, van a tener una pequeña actividad. Yana, levantaste la mano. Sí, entonces en sí el primero es el que se encarga de las estrategias en cuestión de sus trabajadores, de los procesos y todo eso. El segundo es el que se encarga de igual manera, pero dentro de cada departamento, como no sé, en el de producción o en el de, como dijo usted, en el de recursos humanos, o sea, es como más específico, no tan general. Sí, Y el sí, sí. último es en base a la competencia, Exactamente. ¿sí? Sí, así es. Sí, exactamente como lo comentas. Hay que tener en cuenta la jerarquía, ¿no? Tenemos el gerente corporativo, perdón, que une todas las divisiones o departamentos, por así decirlo. Y dentro de cada una de los departamentos o dentro de cada una división existen gerentes de esa división. Por ejemplo, de producción, por supuesto, de seguridad también, de producción, ya lo había comentado, de recursos humanos. Entonces, ahí es un poquito más específico. Y los gerentes funcionales van dentro de cada división, pero estas están un poquito más en contacto con las personas. Es decir, ¿qué es lo que necesitas tú para poder desarrollar bien tu trabajo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas capacitaciones? Consigo capacitaciones y te capacito. ¿Necesitas cursos? ¿Necesitas aprender a manejar una máquina nueva? Lo consigo, te doy el curso. ¿De acuerdo? Para que se pueda dar una ventaja corporativa dentro de lo que es la división. Y si esto aumenta dentro de lo que es la división, el corporativo, el gerente corporativo pues, se va a dar cuenta y va a hacer estrategias. Ah, bueno, si le funcionó esto a una división, muy probablemente
pueda funcionar esto mismo o parecido dentro de lo que son demás departamentos o divisiones. Sí, Diana. Sí, ok. Sí, Bueno, sí, ya, ok. más claro. Perfecto. Entonces, como les comentaba, van a tener una pequeña actividad. Esta actividad, como ya saben, se las voy a dejar por Classroom porque tenemos problemas con CES Web y ahí mismo se va a recibir. ¿De acuerdo? También le voy a proporcionar esta información para que la tengan a la mano. ¿De acuerdo? Van a investigar sobre el comportamiento ético organizacional viendo de una perspectiva de los gerentes y pues las características, perdón, de los tipos de gerentes. Aquí existen un poquito más tipos o más diversidad de gerentes, que son el productor, organizador, perdón, emprendedor e integrador, perdón. De estos 4 van a buscar las características, por así decirlo, de cada uno de ellos. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, voy a dejar de grabar.